Cuenta las estrellas al brillar, sabe cuánta arena hay en el mar, y él ve cada ave caer. Él hizo las montañas, hizo el mar, y todo puede controlar. De su creación tiene el poder, porque Él conoce mi nombre y sabe cada cosa que haré, cada paso que daré, cuántas lágrimas lloraré. Y Él conoce mi nombre, y cuando las batallas me absorben y no veo el sol salir, yo sé que estaré bien, porque Él conoce mi nombre, conoce mi nombre, conoce mi nombre. No sé lo que el mañana traerá, no sé lo que sucederá, y hay tantas cosas que no sé. No tengo la respuesta a cada pregunta en esta vida, pero sé bien en quién he creído, y sabe cada cosa que haré, y cada paso que daré, cuántas lágrimas lloraré. Él conoce su nombre, Él conoce mi nombre, y cuando las batallas me absorben y no veo el sol salir, yo sé que estaré bien, yo sé que estaré bien, porque Él conoce mi nombre, 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 conoce mi escribió mi nombre en el libro del Cordero, y aun sabiendo quién era yo, que Él conocía mi nombre, cuando cargaba esa cruz, sabía quién era yo, y que iba a fallar. Sí, Señor. Y Él conocía mi nombre mientras subía ese monte, cargando mis pecados y toda mi maldad. Y Él conocía mi nombre, conoce mi nombre, conoce mi nombre. Él conocía mi nombre, conoce mi nombre, conoce mi nombre. Él conocía mi nombre. Amén. Dele un fuerte aplauso al Cordero.
Oh. ¿Cuántos creen en un Dios como el que hemos cantado? Oh, amén. Mire, si usted piensa que puede sorprender a Dios, llegó tarde. Él nos sorprende siempre a nosotros. Amén. Conoce cada paso, cada situación, cada problema. Y sabe lo más importante, que Él envió su palabra para poder ayudarnos. Así que vamos a dar paso a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y damos paso al pastor Francisco Holguín de México, Distrito Federal. Solo cree, todo es posible. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Amén. Dios bendiga a todos ustedes en esta mañana. Les saludo en el Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Solamente quiero dar unos saludos, porque lo que tiene la prioridad es la palabra del Señor. Bueno, reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, los cuales sabían que íbamos a estar aquí en esta mañana. Y bueno, como el pastor ya lo anunció, me acompaña por primera vez mi esposa a Europa, y pues para mí es un gusto que ella me haya acompañado. Cuando los niños están pequeños, bueno, pues nunca los hemos querido dejar solos cuando van a la escuela. Pero bueno, ya la menor tiene 19 años, así que ya pues sabe defenderse, como decimos en México. Ella ya trabaja, mi hijo mayor también, el intermedio él está estudiando, pero bueno, ambos son mayores de edad y bueno, ya estas salidas de nosotros les enseñan al menos cómo cocinar, ¿verdad? En caso de que lo hagan. Y bueno, después de los saludos, quiero agradecer encarecidamente al pastor Gavarri por la invitación que nos hizo para estar en esta temporada y en esta mañana en esta iglesia. El año pasado habíamos platicado quizá para venir para mayo, pero bueno, hubo otros compromisos y ya no nos fue posible, pero todo está en el tiempo del Señor. Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, es en este mes que Dios nos permitió venir aquí a España. De mi parte, es la cuarta ocasión que estoy aquí en la península ibérica. Y hemos tenido un tiempo maravilloso. También quiero aprovechar este momento para agradecerle al hermano Gavarri todas sus atenciones hacia nosotros, su esposa, sus hijos. Realmente hemos tenido un tiempo maravilloso. Regularmente cuando voy a algún lugar aprovecho para visitar algunos lugares que le ayudan. Uno no sabe cuándo va a necesitar decir algo que uno ha conocido. El día de ayer estuvimos en Sevilla y estuvimos en un monasterio de San Isidoro del Campo. Y bueno, quizás se pregunta, ¿y qué fueron a hacer allá? En este año se cumplen 450 años que fue impresa la primera Biblia en español. Nosotros en México le hemos dado realce porque yo no creo, bueno, yo no sé, ya tengo 54 años, así que no creo vivir otros 50 años para completar los 500 años de la Biblia en español. Y hermanos, si realmente nosotros tenemos esta bendita Biblia, a veces uno la lee y uno aprecia las promesas, pero detrás de esto hubo un gran trabajo. Hubo dos hombres, dos españoles, para orgullo de ustedes, que prácticamente casi dan su vida para que nosotros, personas de habla hispana, tuviéramos la Biblia Reina Valera, que es la mayoría de los hispanos usamos, me refiero a gente de habla española.
Y yo he escuchado comentarios que esta traducción está tan buena como la luterana. Y no digo esto porque no estoy en Inglaterra, pero dicen que todavía es mejor la traducción de la Reina Valera que la King James. Y recuerde que el ángel del Señor le dijo al hermano Branham que él usara la versión King James de la Biblia. Quiere decir que el Señor sabe de eso también. El Señor está interesado en todo, no solamente en las cosas profundas, sino también en las cosas que aparentemente son simples, pero Dios está interesado en todo. Así que bueno, después de este corto saludo voy a pedirles si nos podemos poner de pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, el verso 32. Lucas 4:32, estaremos leyendo un solo versículo de la Biblia y luego estaremos orando a nuestro Dios. Cada uno de ustedes, me alegra verles, a los que ya conozco y a los que no conozco, también es un gusto conocerles. Y me alegra mucho el ver que están en el puesto, el deber en esta mañana. Eso es lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Yo creo que uno de los mejores versículos de la Biblia para nosotros es cuando David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que saludo con afecto fraternal a cada uno de ustedes. Lucas 4:32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Oremos, Padre. En esta mañana hemos leído tu palabra, Señor Jesús. Padre, y como dijo tu siervo, cualquier mortal que sabe leerla puede leer, Señor. Pero tu Espíritu Santo es el único que nos puede dar la revelación de ella, Señor. Así que yo confío, me pongo en tus manos en esta mañana pidiendo que tú me ayudes, Padre. Mi Dios, aquí hay parte de tu novia que han hecho un esfuerzo, hay hermanos que han venido de centenares de kilómetros, Señor. Y Padre, ciertamente no vienen para ser entretenidos, Señor, sino para escuchar y ser edificados con tu palabra, Señor. Padre, por eso yo te ruego, Dios de mi corazón, que tú, Padre, me hagas a un lado y que tú puedas traer tu propia palabra, Señor, que sea de beneficio para tu pueblo y para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero tomar el pensamiento de este versículo donde dice la Biblia que se maravillaban de su doctrina. Entonces en esta mañana quiero hablar, si yo le pudiera poner algún tema a este texto, quisiera llamarle maravillados de su doctrina. Ahora, ¿qué es una doctrina? Bueno, si uno va a un diccionario secular, digamos al diccionario que le llaman el de la Real Academia Española, el DRAE, como se le llama allá en América, nos dice que doctrina es un conjunto de opiniones de una escuela o de una religión. En este caso nosotros nos identificamos dentro del ámbito religioso, entonces sería el conjunto de opiniones de una religión. El hermano Branham dijo que un ministro que no tiene doctrina no es ministro. Y él dijo también que una iglesia que no tiene doctrina no es iglesia. Porque dijo el profeta, la doctrina es la columna vertebral. Si nosotros, como seres humanos, no tuviéramos una columna vertebral, que es la que sostiene todo nuestro cuerpo, como dijo el profeta, seríamos una medusa, algo que no tiene consistencia. Entonces, para que una iglesia sea una iglesia, tiene que tener una doctrina. La doctrina es la columna vertebral de la iglesia. La doctrina es la columna vertebral del ministro. Ahora, pero en este caso se refiere a la enseñanza de Jesús. Mire, el ministerio de Jesús tuvo dos facetas fundamentales. Y Lucas, él nos dice acerca de ello en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 1, él comienza diciendo, Hechos 1:1, en el primer... está muy cerca. ¿Sabe una cosa? Después de todo, yo no necesito micrófono para predicar. Ay, hermano, a veces estoy platicando con alguien y parece que lo estoy regañando, pero no es eso. Ahora, Lucas 1:1 dice, en el primer tratado, sabemos que el primer tratado es el evangelio que lleva el nombre de Lucas. Dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado todas las cosas que Jesús, ¿qué fue?
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Lucas resume el ministerio de Jesús en dos cosas, lo que él hizo y lo que él enseñó. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, el ministerio de Jesús estuvo rodeado por lo sobrenatural, porque él era el Dios sobrenatural encarnado en lo natural, que era en un cuerpo de carne. Entonces Jesús lo primero que hizo fue señales y milagros. Eso, la Biblia está llena de eso. Ahora mire, aquí hay algo importante que el profeta nos dice. Él nos dice, y mire, cuando yo leo esto, a mí me sorprende cómo un hombre es capaz de dar un porcentaje tan exacto. El profeta de Dios dijo que un 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Ahora, ¿no le parece a usted un tanto asombroso? ¿Por qué no dijo un 70, un 50? Una cifra, digamos, de alguna manera más exacta, pero él dice un 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Ahora, ¿pero para qué Jesús dedicaría tanto de su ministerio para sanidad divina? Cuando el propósito de enviar Dios a su Hijo es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué envió tan porcentaje o un porcentaje tan alto de su ministerio? El profeta de Dios nos lo va a explicar. En el sermón Conferencia con Dios, dice él, ahora, no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor, y ustedes nunca podrán hacer algo mayor de algo menor. Pero creemos que el ministerio de Jesucristo, el 86% de ello era sanidad divina. Bueno, pero la pregunta surge, bueno, ¿pero por qué? No que uno esté en desacuerdo, solamente es una pregunta que viene a nuestra mente. ¿Por qué Jesús de su ministerio emplea un porcentaje tan alto en sanidad divina? Dice el profeta. Y al traer la atención a la gente, aquí está, y al traer la atención de la gente por la sanidad divina, trajo el entendimiento de que Él era Dios. O sea, el Señor Jesús no se pudo haber presentado el día, aquel sábado que le dijeron, Jesús pasa y predícanos, cuando entró a la sinagoga solamente diciendo, soy Jesús de Nazaret, soy el Hijo de Dios. La gente hubiera dicho, bueno, ¿y este hombre por qué hace semejante reclamo? Por eso Jesús dijo, si ustedes no me pueden creer a mí, crean por las obras. Por eso el Señor tuvo que poner un énfasis tan alto de su ministerio para llamar la atención de la gente. Y ese ha sido el programa de Dios. La razón que nosotros creemos que Dios envió un profeta es porque la mayor parte de su ministerio estuvo relacionada también con sanidad divina. ¿Para qué? Para llamar la atención no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Ahora, y en esta parte de su ministerio, recuerden, la sanidad divina es para atraer la atención de la gente, para traerles al entendimiento de que Él era Dios. Ahora, y en esta parte de su ministerio, en este 86%, mucha gente lo siguió. Y muchos fueron beneficiados de lo que Él hizo. Ahora mire, Jesús en su ministerio nunca hizo acepción de personas, porque incluso dice la Biblia en Mateo 4:24 que los sirios, ¿quiénes eran los sirios? Los enemigos antiguos y presentes de Israel. Dice la Biblia que venía gente de Siria y Jesús nunca fue escrupuloso y dijo, no, ustedes como no solamente no son parte del pueblo de Dios, sino que han sido enemigos del pueblo de Israel, ustedes a un lado, yo no tengo nada que ver con eso. Claro que no.
el ministerio de Jesús los benefició incluso a ellos. Es más, le voy a decir una cosa. La Biblia dice que fue en Siria donde se extendió la fama de Jesús. Ahora, yo entiendo que hay una buena fama y hay una mala fama. El profeta habló de 3 cosas que hacen caer un ministro: popularidad, fama y mujeres. Pero en este caso era la buena fama. El profeta de Dios predica el mensaje, el principio o el comienzo de la fama de Jesús. ¿Dónde fue? En Siria. Hermano, parece algo irónico que un país que había sido enemigo del pueblo de Israel fue aquel que llevara a Jesús a la fama. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, sino que Él se agrada de aquel que obra justicia. Entonces fue aquí donde la gente, hermano, si en Jerusalén, si en Belén no publicitaban a Jesús, alguien lo tenía que hacer. Y era de quien menos uno esperaba. Uno esperaba que los espectaculares de Nazaret dijeran: vengan a ver al joven rabino, el profeta de Nazaret. Eso nunca fue. Si en Siria hubiera habido espectaculares, uno encontraría por cada día algún espectacular que dijera qué grandes y maravillosas obras Dios está haciendo en Judea. Ahora, incluso, voy a decir algo. El profeta de Dios dice, o la Biblia nos enseña, usted sabe, Él nos dijo que los judíos estaban acostumbrados a recibir sanidad divina por medio de un contacto personal. ¿Es verdad? Cuando a Jesús le dijeron, Jairo le dijo que fuera y ver a su hija que ya estaba muerta, Jesús dijo: yo iré y le tocaré. Jairo era un judío. Pero recuerde, hay algo. La Biblia nos habla de 3 ejemplos en los cuales, no con judíos, sino con gentiles, ellos no necesitaron que Jesús los fuera a tocar. Le voy a decir algo. Cuando la mujer con flujo de sangre, no era Jesús tocando a la mujer, esta era la mujer tocando a Jesús. Mire, uno, a medida que el tiempo avanza, uno va también en un proceso de aprendizaje. Yo antes pensaba que la mujer se acerca a Jesús y este es el manto de Jesús y toca el borde de su vestidura. Pero no, Jesús tenía una especie así, sí, pero algo que se ponen aquí se llama talí. El talí, que se lo ponen. Todos saben lo que es un rebozo, aquí quizá no. Un chal, quizá tampoco. Sí, algo que se pone aquí, que se ponen regularmente las mujeres. El talí tiene unas borlitas de cada lado. Y cada una de esas borlitas contiene una escritura. Así que la mujer, cuando se acerca, ella no iba dispuesta a tocar todas las borlitas. Porque había una de ellas que decía: Jehová Rafa. Jehová, yo soy Jehová, tu sanador. Así que ella, cuando ve a Jesús, comienza a examinar cada una de las borlitas y dijo: esta es la que me pertenece. Y ella hace contacto con esa borla de yo soy Jehová, tu sanador. Y Dios desplegó ese atributo con ella. Pero hay un detalle. Esa mujer tenía un flujo de sangre. Y la Biblia dice en la ley que cuando una mujer estaba en sus días, usted sabe a lo que me refiero, la Biblia dice que ella era inmunda. Así dice la Biblia. Si la mujer tocaba esta botella de agua, hacía inmunda a esta botella de agua. Cualquier cosa que ella tocara mientras estaba en esa condición lo hacía inmundo. Pero esta mujer tenía 12 años en esa condición. Este es mi pensamiento. No digo que la Biblia lo dice o que el profeta lo dijo. Quizás si ella tenía su propio plato y su propio vaso en el cual le servían comida, porque no podía hacer a inmunda toda la... usted sabe, ¿cómo se llama eso de los platos y vasos? Todos los utensilios, la vajilla. Quizá ella tenía ya lo propio ahí con su nombre.
porque de por sí eso era inmundo, porque cada vez que ella lo tocaba, que tocaba el tenedor era inmundo, que tocaba la cuchara era inmundo, que tocaba el plato era inmundo, que tocaba el vaso era inmundo. No podía hacer inmunda toda la vajilla. Pero aquí hay algo. Ella, no fue Jesús quien la tocó, fue ella quien tocó a Jesús. Hermano, aquí había un reto. Al tocar a Jesús, o ella lo hacía inmundo a él, o Jesús hacía limpia a la mujer. Es como dijo el hermano Branham, que la vida y la muerte no pueden estar juntas al mismo tiempo. Cuando Jesús encuentra aquella procesión del hijo de la viuda de Naín, aquí había una cosa: o la muerte vencía a Jesús, o Jesús vencía a la muerte. Pero siempre hay algo más poderoso. Por eso dijo el hermano Branham, Jesús nunca predicó un servicio funeral. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden estar juntas. Y Jesús no solamente dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Entonces la vida tenía que triunfar sobre la muerte. Ahora, esta mujer... decíamos que los judíos quieren que se les toque. Eso es lo que enseñó el profeta para sanidad. Pero hay 3 casos en la Biblia, y los 3 eran gentiles, en los cuales no hubo necesidad de eso. Uno ya sabemos que es el siervo del centurión romano. Conocemos esa escritura, que Jesús le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú vayas bajo mi techado, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. El otro, el hijo del oficial del rey, aquel que fue el hombre pidiendo o intercediendo por su propio hijo, y que fue sanado como a la 1 de la tarde, y luego cuando el hombre llegó y les preguntó a qué hora el muchacho había comenzado a mejorarse, y era exactamente la hora en la que Jesús habló la palabra. Pero hay un tercero, y nosotros ¿cómo lo sabemos? Porque un profeta lo dijo. Y este tercero también era una mujer. Aunque si uno examina el mensaje, el profeta dice que en esta mujer fue en la primera que Jesús habló el ministerio de la palabra hablada. ¿Cuál era? Una mujer griega siro-fenicia, por lo que estoy hablando de los sirios. Todos sabemos lo que ahí sucedió. Ahora, entonces... un 86% del ministerio de Jesús era la palabra hablada. Pero siendo que Jesús conocía todas las cosas, tuvo que trazar una línea para hacer una separación. Ahora mire, yo soy un creyente en sanidad divina o en los milagros, pero quiero decirle algo, con todo lo maravilloso que ellos son, eso es algo temporal. Es más, el hermano Branham incluso dijo que la sanidad divina dura hasta que la fe dura. Pero aun cuando una persona es sana por el Señor de una manera sobrenatural y milagrosa, si llega a vivir el tiempo suficiente, se va a enfermar de algo más. Eso es natural, es parte de la vida misma. Y otra cosa, que el milagro o la sanidad no salva a nadie. Eso lo entendemos. Y ahí es donde mucha gente se confunde al pensar que al recibir algo de parte de Dios, eso garantiza algo, pero permítame decirle que no es así. El profeta dice en el sermón que, señores, quisiéramos ver a Jesús, dice, la sanidad divina está basada no en los méritos de la salvación de usted, o en la afiliación de su iglesia, o en su posición, lo cual está muy bien, pero los méritos, la sanidad divina está basada sobre los méritos de su fe. Por eso, mire, Jesús estaba mirando, no en un beneficio temporal, aunque él, ya dijimos, empleó gran parte de su ministerio en la sanidad divina, pero Jesús estaba mirando más allá, estaba mirando a un beneficio eterno. Por eso, según lo que dijo Lucas, Jesús no solamente hizo, que son sanidades y milagros, sino que también enseñó. Las cosas que Jesús hizo y enseñó. Ahora, si estamos hablando
que un 86% fue sanidad divina, entonces nos resta un 14%. Bueno, ¿y ese 14% en qué lo empleó Jesús? Ese 14% fue su enseñanza. Pero escuche, de ese 14%, ¿qué nos queda? Mire, espero que usted no se me confunda y no estoy tratando aquí de abrumarlo con porcentajes y cantidades, solamente quiero ser explícito. Un 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Nos resta un 14%. Bueno, ese 14%, ¿en qué lo empleó? Lo empleó en enseñar. Pero de este 14%, que pareciera poco, un 80% de eso Jesús lo empleó en hablar de su segunda venida. Estoy leyendo el mensaje Lluvia Temprana y Tardía, párrafo 21. El profeta dice: una cosa extraña, nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él enseñó más de su segunda venida que lo que Él enseñó de su partida en ese entonces. Lean las Escrituras y dense cuenta cuánto Él habló de su segunda venida. Más que el 80% de lo que Él habló sobre su segunda venida, no lo que Él era en aquel entonces, su sacrificio y la partida, sino de la segunda venida. Él dio advertencias al pueblo. Él nunca temió darle advertencias. Veamos algunas de las cosas que Él hizo. Si Jesús habló tanto, 80% de su tiempo, sobre la segunda venida, entonces nos conviene escuchar para ver lo que Él dijo que sucedería. Ahora, pero nuestro tema en esta mañana es maravillados de su doctrina. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué tenía Él? Que su enseñanza era distinta a la de los demás, según nos dice la Biblia. Mire, el profeta de Dios, en el libro de Hebreos, cuando habla del ministerio de Juan el Bautista, él dice que Juan el Bautista era como un león rugiente predicando en las calles. Pero dijo el profeta de Dios, Jesús no era ese tipo de predicador. Él dice, y él cita la escritura, debe ser Isaías 62, lo dice: he aquí mi siervo, yo el elegido. Pero también dice que su voz no sería oída en las plazas, dice la Biblia. Entonces, si Jesús, ahora, si uno pone, digamos, a Jesús en un lado y a Juan en el otro, como predicador, bueno, Juan tenía más potencia, era un hombre que, por eso la Biblia dice, era una voz del que clama. La palabra clamar es gritar. Pero usted no encuentra que una profecía se refiere a Jesús como aquel que clamaba, sino aquel que enseñaba. Bueno, pero ¿qué era lo que Jesús tenía que hacía que la gente o que las enseñanzas de Jesús fueran distintas? Y la Biblia dice que su palabra era con autoridad, con potestad. Mire, la Biblia hace una diferencia entre las enseñanzas de Jesucristo y las otras enseñanzas. En Marcos 1:22 dice lo mismo que está diciendo aquí en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina. Pero luego Marcos agrega algo más, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahí es donde termina Lucas, digámoslo así. Pero Marcos agrega, y no como los escribas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía la diferencia entre la manera que Jesús enseñaba y los escribas? Bueno, para ver la diferencia tenemos que ir al ver lo que el profeta dice. En el sermón, la palabra hora del nacimiento original, párrafo 368 al 370, dice el profeta: ellos decían, díganme de cuál escuela viene él, o sea Jesús. ¿De qué escuela venía? Bueno, sabemos que él no fue a ninguna escuela. Bueno, en el sentido de aprender teología, porque sabemos que Jesús sabía escribir, sabía leer y escribir, ¿es verdad? Cuando fue al templo se le entregó el rollo del profeta Isaías y Jesús leyó de él. En una ocasión él escribió, ahora el profeta dijo, nosotros no sabemos qué escribió, porque en cuanto le escribió lo borró, pero él escribió ahí en el suelo. Pero mire, dice el profeta, ellos decían, díganme de cuál escuela viene él.
¿De dónde obtuvo esta sabiduría? ¿De dónde procede esta enseñanza? Ellos no podían hallar una escuela a la que él alguna vez hubiera asistido. E inclusive, siendo de 12 años de edad, él confundió a los escribas y los fariseos. Dice el profeta, oh Dios mío, eso hablaba de ello. ¿Por qué ellos no le dijeron algo cuando él era un niño? Él era la palabra de Dios. Ellos no pudieron hacerle frente. Y escuche, no es de extrañar que la gente estuviera asombrada de su doctrina. Lo han leído, Marcos 1:22, si desean anotarlo. La gente estaba asombrada de su doctrina. Bueno, eso es lo que dice la Biblia y estamos todos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué residía que la gente se asombrara de su doctrina? La gente estaba asombrada de su doctrina porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Él sabía de lo que estaba hablando. Hermano, eso hizo la diferencia con Jesús y cualquier otro predicador, que Jesús al enseñar sabía de lo que estaba hablando. Ahora, la Biblia en otros pasajes dice que las personas estaban atónitas de su doctrina. Ahora, por eso era algo importante que Jesús hablara con propiedad. O sea, él sabía de lo que estaba hablando, sin titubeo. Pero no solamente que él supiera de lo que estaba hablando, sino que los oyentes supieran de lo que Jesús les estaba hablando. Mire, sabemos que Jesús mismo habla de esta manera en San Juan 3:11. Él dice, de cierto, de cierto. Ahora, escuche. Yo le digo a los hermanos que mi Biblia, bueno, yo uso una Reina Valera, como usted también. Pero yo le he dicho, bueno, realmente la Biblia que yo uso, usted sabe, hay una versión Scofield en español que trae las notas de Scofield, ¿verdad? Que él hace algunos versículos de la Biblia. Yo le decía a los hermanos, bueno, mi Biblia no es, bueno, es una Reina Valera, pero no es Scofield. Mi Biblia es una Biblia Branham. Y usted dice, no, hermano, esa versión no existe. Claro que sí, yo mismo la he hecho porque cada vez que el profeta da una interpretación de un versículo de la Biblia, yo lo anoto aquí porque para mí esa es la versión correcta y exacta. Ahora, digo esto porque cuando Jesús dice de cierto, esas dos palabras, el profeta interpreta eso como absolutamente. ¿Qué es el absoluto? Es el punto final. Entonces, cuando Jesús está diciendo de cierto te digo, en Juan 3:11, es como si él estuviera diciendo absolutamente, absolutamente te digo, es el punto final. ¿Qué es lo que él nos va a decir? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. O sea, Jesús lo que hablaba era aquello que con toda seguridad era lo que él sabía. Por eso les dijo, absolutamente les digo, aquello de lo cual sabemos es lo que hablamos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús estaba seguro que lo que él decía y enseñaba era la verdad. Ahora, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos que eso es así? Porque la Biblia nos dice la razón. Mire, aquí en San Juan, el capítulo 7, versículo 12 en adelante. Mire, en la Biblia, solamente para poner un contexto a esto, en la Biblia hubo tres maneras, en la Biblia, por los que la gente reconoció a Jesús como profeta. La primera, cuando Jesús sanó a aquel muchacho ciego, creo que es San Juan 7. Aquí hay algo importante, hermano, mire, por eso la Biblia con el mensaje cambia radicalmente. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de San Juan que este muchacho estaba ciego, bueno, toda la gente, los predicadores de cualquier iglesia, déjeme ver, no es San Juan 7, déjeme ver. Bueno, está en el Evangelio de San Juan, todos hemos leído esta parte, ¿verdad? Donde Jesús, es San Juan 9, sí, voy a decir esto. Este milagro es más asombroso de lo que uno piensa. Uno dice, bueno, el muchacho estaba ciego, eso ya lo sabemos. Una persona puede estar ciega porque tiene algunas cataratas o algo.
Pero el profeta de Dios nos dijo que este joven tenía las cuencas oculares vacías. Lo dijo 2 veces. O sea, no tenía los glóbulos oculares, no tenía las bolas, no sé si así le llama así, ojalá y no es una palabra mala. No, o sea, las tenía vacías. Usted sabe, cuando una persona está en esa condición, regularmente sus párpados se pegan el uno al otro. Porque no se abren, porque no tiene nada dentro. Yo he visto personas así, se pegan los párpados. Entonces la persona estaba más que ciega. No tenía los glóbulos oculares, o sea, sus párpados estaban sellados. ¿Desde cuánto tiempo? Quizá desde que nació. Mire, Dios es tan maravilloso. En una ocasión, Él sanó a otro ciego. Y con esto no se va a escandalizar, con esto que le voy a decir. A veces, porque voy a citar la Biblia, a veces uno piensa que por el hecho de que Jesús tocara a alguien, ya estaba aquello consumado. No, la gente tenía que tener fe. El hermano Branham dice que Jesús muchas veces sanó a la gente, pero en otra ocasión les dijo, se ha hecho conforme a tu fe. ¿Es verdad? ¿Usted cree que aún Jesús, habiendo tocado a la persona, pero si la persona no tenía fe, qué iba a producir? O sea, él lo dijo, aquí hay algo, el profeta dice que cuando Jesús veía una visión, él sabía que era un asunto consumado. Pero cuando no, él le decía que se ha hecho conforme a tu fe. Ahora, ¿por qué? Mire, hablando del ciego, la Biblia dice que en una ocasión Jesús sanó a un ciego. Bueno, oró por él. Después de que oró, le dijo, ¿qué ves? Él le hubiera dicho, veo el sol, oh, qué maravillosas son las mariposas. ¿Sabe qué le dijo? Veo hombres que se ven como árboles. O sea, la visión de aquel hombre no estaba perfectamente clara. Y la Biblia dice que Jesús volvió a orar por él y entonces ya no vio hombres como árboles, ahora vio hombres lo que realmente eran. Pero este muchacho, hermano, teniendo las cuencas vacías, ¿qué iba a hacer Jesús? Él sabía que nuestro cuerpo está hecho de los 16 elementos de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Escupe y toma. ¿Qué fue lo que tomó? De los 16 elementos. Ahora mire, la Biblia no dice eso, y perdón, yo no quiero especular. ¿Qué tal si Jesús, porque la Biblia no nos dice de qué tamaño fue lo que él tomó del lodo, pero qué tal si lo dio de una forma redonda? Usted sabe, el hermano Branham habla, él no lo dice, él lo dijo como T.L. Osborne, aquel evangelista, dice que él estuvo presente allí. El profeta tenía la fila de oración y estaban pasando los enfermos, y pasa una niña que no tenía glóbulos oculares. Y entonces dice el profeta, Dios le dijo a la audiencia, inclinen su rostro. Dice T.L. Osborne que él estaba en la plataforma, dijo, y yo no cerré los ojos, porque yo estaba viendo algo tremendo ahí. ¿Qué iba a pasar? Dice que el profeta abraza a la niña y comienza a orar, amado Dios, dale a esta niña. Y entonces, antes de decir esto, dice que la retira y que le dice, cariño, ¿de qué color quieres tus ojos? Y la niña le dice, azules. La vuelve a abrazar, Señor, mire, esto es tremendo, hermano. Quizá cuando él comenzó a orar, aquello se comenzó a formar, pero las pupilas no tenían color, el iris no tenía color. Y entonces cuando él dice, niña, cariño, ¿de qué color quieres tus ojos? Y ella dice, azules, la mano de Dios comenzó a tomar aquello y comenzó a iluminar aquellos ojos. De tal manera que cuando él la retira y le da la vuelta hacia la audiencia, la niña tenía sus ojos azules. Yo me pregunto, si Jesús le hubiera preguntado a aquel hombre, ¿de qué color quieres tus ojos? Jesús se los hubiera dado. Ahora, Jesús escupe, hace lodo. La Biblia no dice de qué tamaño, ni estamos aquí para especular, pero pensemos que Jesús les comienza a dar una forma redonda. Y después que le da una forma redonda, le abre los párpados y pone uno en un ojo
y pone el otro en el ojo. Y sabe una cosa, si había un abismo de lodo llamando, había un medio óptico para responder a aquel llamado. De tal manera que cuando él coloca eso en los ojos de aquel joven, un nervio sale de aquí y el otro de aquí y se conectan y el hombre comienza a ver perfectamente. Ahora él, si hubieran dicho el cielo es azul, pues él no sabe de qué color es el azul, porque nunca lo ha visto. Usted sabe lo que el profeta dijo de aquella niña que fue sanada, que le dijo, trae una corbata roja, y el profeta le dijo, esa es la corbata roja, y la niña no sabe qué color es el rojo. Pero cuando el padre gritó, hija, había algo que ella había oído desde pequeña y reconoció la voz. Y fue cuando él supo que la niña supo que aquel era su padre. Así como nosotros en una ocasión estábamos ciegos y no fue por lo que vimos, sino por lo que oímos, porque mis ovejas oyen mi voz. Dijo el profeta, ¿cuál es la voz del buen pastor? Es su palabra. Pero sabe una cosa, le preguntan a este joven, ¿qué piensas tú del que te dio la vista? ¿Y sabe qué dijo? Que es profeta. Por un milagro lo reconoció. Otro ejemplo, ese joven reconoció a Jesús como profeta por un milagro que había recibido de parte de Jesús. Pero hubo otra mujer que estaba completamente sana físicamente y que se encuentra con Jesús junto al pozo. Jesús no le discernió alguna enfermedad, Jesús le discernió su condición como mujer. Cuando aquella mujer escucha que lo que Jesús le está diciendo es exactamente la verdad. Mire, era mujer samaritana. Y la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban. El profeta de Dios dice que si esta es una ciudad samaritana, los judíos daban, hermano, hacía como un periférico para evitar pasar por aquí. Esta mujer estaba plenamente consciente que si había alguien que conocía de bien a bien su condición, podrían haber sido los vecinos. Pero un judío que nunca había entrado ni a Samaria, que no sabía, bueno, Jesús a lo mejor lo sabía, porque él no era un judío común y corriente, pero hablando humanamente, por eso ella primero lo reconoció como judío. Si hubiera sido un samaritano el que le dice eso a ella, ella hubiera pensado, sí, bueno, quizá por ahí se dio cuenta, escuchó en las noticias, etcétera, pero era un judío que nunca había estado aquí. Por eso, cuando él le dice la verdad, aquella simiente en la mujer responde y dice, Señor, no me parece que eres un rabino, quizá ella conocía a varios de ellos, Señor, me parece que tú eres un profeta. Entonces, el joven ciego reconoció a Jesús como profeta por una sanidad. La mujer samaritana reconoció a Jesús como profeta por el discernimiento. Pero aquí entramos a San Juan el capítulo 7. Si usted sigue, bueno, voy a leer algunos versículos, no lo voy a leer todo. Pero en San Juan 7, al final, la gente declaró que Jesús era profeta, no por una sanidad como el joven ciego, no por un discernimiento como la mujer samaritana, sino por su enseñanza. Hermano, nosotros en esta mañana no fuimos testigos de las sanidades del profeta de Dios ni del discernimiento, aunque lo creemos, ahí está en la cinta. Pero ¿por qué creemos que él es un profeta de Dios? Por su enseñanza, que al final de cuentas ese fue el legado para nosotros. Mucha gente en su tiempo recibió aquel beneficio y muchos de ellos nunca siguieron la continuidad del mensaje. Pero eso a nosotros nos hace más que afortunados con Dios. Porque esa es la más grande bienaventuranza, dijo Jesús. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Y nosotros somos el cumplimiento de esa bienaventuranza. Ahora, vayamos a San Juan 7, verso 12. Y había grande murmullo de él entre la gente.
Porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta, Jesús subió al templo. Mire, yo quiero que note, esta era la fiesta de los tabernáculos, era la última fiesta. Jesús no subió a la fiesta para tener una campaña de sanidad divina. Dice la Biblia, y al medio de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y aquí está otra vez, mire, el impacto que Jesús, lo que él enseñaba sobre la gente siempre era el mismo. ¿Cómo sabe él cómo sabe letras? O sea, ¿cómo sabe leer? No habiendo aprendido. Hermano, el impacto de cualquier predicación no es por lo que uno grite o no grite, es por el contenido. Ya vimos que Jesús no era Juan gritando. Pero mire, aquí está. Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza no es mía. Oiga, hermano, qué humildad de Jesús. Cualquier otro predicador dice, oh hermanos, miren, qué cosa, tratando de impresionar al público, pero no, Jesús se hizo tan pequeño que dijo, miren, aquello que los está impresionando, aquello que los está, como dice la Biblia, maravillando, esto no es mío, sino de aquel que me envió. Entonces, no era en sí, porque él mismo lo está diciendo, la doctrina, la enseñanza de Jesús, era la enseñanza de Dios a través de Jesús. Es lo mismo que podemos decir hoy en día acerca del profeta de Dios. En estos días comentaba con el pastor Gavarri, a mí algo que me asombra, cómo un hombre con 7º grado de educación podía ver la escritura y trazar la escritura en la manera que él lo hizo. Podemos aplicar exactamente esto mismo, porque la doctrina no era la doctrina de William Branham, la doctrina era la doctrina de Dios a través de su siervo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad y conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, entonces, lo que hacía a Jesús que hablara con autoridad y seguridad y que hiciera que los oyentes se maravillaban de lo que él decía, es que lo que él hablaba no era de sí mismo, sino que era Dios hablando. Hermano, por eso la Biblia bien lo dice, que Jesús hablaba distinto a como hablaban los fariseos, porque ellos hablaban de su conocimiento, pero Jesús hablaba del conocimiento de Dios. Por eso, hermano, mire, hoy en día yo he comparado teologías, porque uno tiene que saber de todas maneras. Yo estoy cierto de lo que he creído. Y ninguna teología, en ninguna comparación, en ninguna interpretación de cualquier versículo de la Biblia tienen el impacto que tiene el mensaje para mí. Porque yo he reconocido que este mensaje viene de Dios. Entonces, como le decía, no era el hombre, las grabadoras estaban captando una voz humana, pero la esencia era la voz de Dios en estos últimos días. Ahora, eso es maravilloso, creer que Jesús lo que hacía que la persona se maravillara de su doctrina es porque él sabía de lo que estaba hablando. Pero entonces uno podría decir, bueno, ok, eso es Jesús era el Hijo de Dios, nosotros solamente somos humanos, así que nosotros no tenemos parte en este programa. Claro que tenemos. Mire, y para eso voy a tomar otro ejemplo de la Biblia. Usted sabe, en el libro de los Hechos la Biblia nos dice que fueron escogidos
7 diáconos. Y ahí nos da el nombre de cada uno de ellos. Pero había un hombre de esos 7 que de alguna manera, de los otros quizás solamente sabemos los nombres, pero hubo uno de ellos que lo vemos, que él no se quedó en el anonimato, y este diácono era Esteban. Ahora, no es porque Esteban, él estuviera buscando los reflectores en su día, sino porque Dios lo inspiró para algo. Y mire, a mí me asombra cómo es que en 2 capítulos él narra toda la historia de los judíos desde el tiempo de Abraham, porque él comienza diciendo: nuestro Dios se le apareció en Abraham mientras estaba en Aram, en Mesopotamia, y él trae toda la historia judía, pero no solamente es un asunto de una conferencia de historia, sino que lo trae y lo descansa en Jesús. Cuando él llega a ese punto, dice la Biblia que las personas se tapaban los oídos y que sus dientes crujían porque no podían soportar aquello que Esteban estaba diciendo. Pero mire, la Biblia dice en Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, o sea en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, yo tiempo atrás, cuando leí esta escritura, dirí, bueno, si la Biblia dice que ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿qué fue lo que vieron? Uno pensaría, ver una aureola en él, el rostro de él resplandecería como el rostro de Jesús en la transfiguración, ¿o qué fue? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Que veían el rostro de él como el rostro de un ángel. Ahora, yo mismo especulaba y pensaba, bueno, ¿qué será? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Hasta que uno encuentre en el mensaje la respuesta. Y para mí, eso le pone fin al asunto, es el final, amén. Mire, voy a leer del sermón Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, párrafo 132. La Biblia dice, estoy leyendo lo que el profeta dice, él dice, la Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Bueno, eso es citando la Biblia, el profeta de Dios le está citando. Pero mire lo que él nos dice. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciente en su rostro. Bueno, entonces eso ya nos hace a un lado de que yo al menos pensaba que sería una aureola, que era lo que Esteban tenía para que la gente viera su rostro como un ángel. El profeta ya nos descarta que no tenía alguna luz sobre de él. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciente en su rostro. Un ángel sería un mensajero. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. Esteban entró allí sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. Hermano, qué cosa tan maravillosa. Si Jesús, la razón que su doctrina era distinta y que la gente se maravillaba con lo que escuchaba de Jesús, es porque Jesús sabía de lo que estaba hablando. Esta gente, porque usted sabe, ellos estaban predispuestos no a recibir, sino a rechazar lo que Esteban estaba hablando, porque él estaba hablando de Cristo. Pero entonces Dios de alguna manera tuvo que vindicar que aquello que Esteban estaba diciendo, independientemente si ellos lo creyeran o no, Dios tuvo que vindicar que era la verdad. Y entonces la Biblia dice que la gente, los que estaban sentados ahí rodeando a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el profeta aquí nos lo interpreta, que la razón que vieron eso es porque Esteban sabía de lo que estaba hablando. Ahora, mire, voy a tomar otro ejemplo en la Biblia. En el libro de los Hechos, entre Hechos 18 y 19, encontramos a un hombre, y este hombre se llamaba Apolos.
La Biblia no registra en el libro de los Hechos de que Apolos haya hecho o haya efectuado alguna sanidad. Cuando la Biblia lo menciona, en Hechos 18:24, lo dice de esta manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahora, si uno piensa en Alejandría, hermano, todos sabemos que en Alejandría, bueno, estaba el Faro, una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Pero según la historia, en Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo conocida en su día. Los eruditos dicen que pudo haber contenido hasta 500,000 libros. Imagínese usted, aquello era un caudal de conocimiento. Este hombre Apolos, siendo procedente, originario de Alejandría, alguna influencia debió de haber tenido de eso. Mire, yo voy a hablar aquí en pronombre personal. Yo no tengo prejuicios en contra de alguien que conozca mucho de la Biblia o del mensaje. Yo prefiero que alguien conozca a que no conozca. Porque estamos viviendo en un tiempo tremendo, hermano, que si uno no sabe dónde está parado, la corriente se lo lleva. Hay gente que dice, no, es que esos son ignorantes porque no saben nada. Y otros, no, es que son unos teólogos. Pues yo en este sentido prefiero conocer de las Escrituras a no conocer las Escrituras. Es más, Jesús nos recomendó y dijo, escudriñen. Escudriñar no es leer, escudriñar es ver qué hay debajo de las palabras, es investigar. Investiguen las Escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen la vida eterna y son las Escrituras las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hermano, en este tiempo, nosotros, yo le voy a decir algo, yo vengo aunque no era católico, digamos, ya de convicción, pero cuando yo acepté al Señor, pues esa era la raíz que yo tenía. Yo no conocía nada de las Escrituras, y yo cuando comienzo a leer el mensaje, hermano, eso me cautiva. Pero yo voy a decirle algo, llegó un momento en que yo conocía más lo que el profeta dice que la Biblia misma. Pero Dios quiere que conozcamos su palabra. Y sabe una cosa, para sorpresa mía, a medida que fui escudriñando la Escritura, me di cuenta que lo que el profeta de Dios decía está aquí. Por eso, a pesar de los vientos, de lo que venga y lo que vaya, para mí este mensaje es un mensaje escritural, porque fue sacado de aquí. Escuche, la Biblia no procedió del mensaje, el mensaje procedió de la Biblia. Y yo tampoco, yo no sé, lo voy a decir con permiso del pastor, yo no creo que el mensaje es un tercer testamento, porque si fuera de esa manera seríamos como los mormones, que traemos un libro extra y ajeno a la Biblia. El mensaje es esta misma Biblia, pero revelada. Ahora, imagínese este antecedente, Apolos. Un hombre que había nacido en Alejandría. La capital, podríamos decirlo así, la capital del conocimiento secular de su tiempo. Un hombre habiendo crecido en esa ciudad, yo no creo que haya sido un ignorante. Yo no sé cuántas vueltas, en la Biblia no dice, pero solamente pensando, yo no sé cuántas visitas él hizo a aquella maravillosa biblioteca. ¿Y sabe una cosa? Para los que aman a Dios, todo obra para bien. No importa lo que uno antes haya leído, eso tuvo algún propósito bueno para nosotros. Hay gente que dice, no, yo no voy a leer esto, no me voy a contaminar. Hermano, usted lea lo que quiere, el elegido no va a ser engañado. No voy a leer tal filosofía. ¿Eso qué tiene que ver? Nosotros ya sabemos dónde está la verdad, hermano. Nuestro vientre espiritual ya fue sellado con la palabra de Dios revelada. Ahora, sigamos hablando de Apolos. En el siguiente versículo dice, este era instruido, Apolos, en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Pero, él tenía una limitación porque era todo lo que él conocía, enseñando solamente el bautismo de Juan. Todo lo que él conocía es que Dios
envió un profeta llamado Juan y que él estaba bautizando para el arrepentimiento. Él no sabía que había un mensajero llamado Pablo que había venido a poner el fundamento de la primera edad. Por eso el profeta habla, mire, cuando él habla de Simeón, que dice la Biblia en Lucas, que Simeón esperaba la venida del Cristo, dijo el profeta de Dios, Dios honrará a cualquier hombre que viva la luz que tiene. Digo, el profeta Simeón era todo lo que él conocía, y quizá no necesitaba conocer más, pero cuando toma a Jesús, él le dio gloria a Dios, dijo, porque mis ojos han visto al Cristo del Señor. Después de ahí le regresa el niño a María y no volvemos a saber absolutamente nada de Simeón, porque ese era el propósito por el cual Dios lo había llamado. Ahora, la Biblia sigue diciendo, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Ellos ya reconocían a Pablo. Quizá cuando Apolos terminó aquel sermón elocuente, aquel matrimonio formado por Priscila y Aquila, le dijeron, hermano Apolo, ¿nos vamos a tomar un café por ahí? Sí, ¿cómo no? Mira, hermano Apolo, lo que tú dijiste es exactamente la verdad. Pero queremos decirte que hay algo más que eso todavía. Dios ha enviado un mensajero llamado Pablo, y Pablo nos ha traído algo de lo cual tú no tienes idea. ¿Qué cosa? Dice, y queriendo él pasar, el siguiente versículo, él acá, ya los hermanos exhortaron, escribieron a los discípulos que le recibieran. Ahora, eso quiere decir que él tenía buena actitud hacia lo que oyó. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Y luego, Lucas, mire cómo concluye esto, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermano, mire, por eso yo creo que cada ministerio, grande o pequeño, cumple un propósito en las manos de Dios. Si cualquier otra persona hubiera intentado, porque la Biblia no dice que intentaba, muchos lo intentaban, pero Apolos lo lograba. Apolos convencía. Y mire, yo quiero decirle algo, yo le decía al principio cuando comenzamos a hablar de él, la Biblia no registra que Apolos haya ejecutado milagro alguno. Que dijera, hermanos, vamos a tener una campaña ahora sí para lanzar la carnada con el anzuelo y los que han de venir vengan, no. Pero él en la manera que hablaba, la gente quedaba convencida. ¿De qué? De que Jesús era el Cristo, que al final eso era a donde los estaba apuntando hacia un fundamento. Pero yo quiero que note, dice que con gran vehemencia. A mí me gusta tanto como dice, yo no sé si usted tiene una versión 60, como diga, pero la versión antigua dice vehemencia. Mire, la palabra vehemencia es a su vez una mezcla de dos palabras. La palabra vehemencia es entusiasmo y pasión. Eso hacía que Apolos, con gran vehemencia, convenciera públicamente a los judíos. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía, si tomamos esta palabra vehemencia, entusiasmo y pasión. Entonces yo creo que uno como ministro debe predicar la palabra con esos dos elementos. Bueno, con la unción del Espíritu Santo, la inspiración, pero tiene que ser con entusiasmo y con pasión, para que la palabra pueda hacer el efecto en quien la tiene que hacer. Ahora, hasta la luz que él tenía, mire, el asunto fue tal que este hombre dejó a los efesios en un cierto nivel, que cuando vino Pablo y les preguntó, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Dijeron en el bautismo de Juan, porque es lo que nos ha enseñado Apolos.
Él los había dejado en ese nivel que cuando Pablo viene y les dice, bueno, Juan predicó para arrepentimiento, señalando, apuntando a la gente a quien había de venir a saber a Jesús el Cristo, y cuando Él les dice que se tenían que rebautizar en el nombre del Señor Jesucristo, la gente no puso ninguna objeción, porque habían sido puestos sobre la base correcta. Ahora, pero mire, eso fue en el tiempo de los Hechos. En el tiempo del profeta de Dios, había un hermano que era no solamente su hermano, sino que era su amigo. Este pastor era un pastor de origen sueco y su nombre era José Mattsson Bosé. Nosotros quizá lo hemos escuchado en los sermones, el profeta lo menciona mucho. Y este hombrecito, el profeta dice que lo más que él falleció en 1989. Él dice que lo más que pudo hacer con Mattsson Bosé era convencerlo de que el bautismo correcto era en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ya a finales de los años 50, José Mattsson Bosé, él sintió un llamado para ir a África, a Tanganica específicamente. Y uno dijera, ahora imagínense, uno sabe del éxito rotundo que hubo en el ministerio del profeta en 1951, porque la gente vio que ese Dios que William Branham predicaba, no solamente lo predicaba, sino que lo demostraba. Por eso el eslogan de él era Jesucristo el mismo ayer y por los siglos, pero él no solamente lo ponía como un letrero hermoso en su campaña, sino que él vino a demostrarnos que Jesús es el mismo. Como dijo el profeta, él vino a predicarnos a un Jesús vivo, a una generación moribunda. Él vino y lo mostró de esta manera. Ahora, pero imagínense a un hombre como Mattsson Bosé, que hasta el conocimiento que yo tengo, no era un hombre que poseía un don de sanidad divina, un don sobrenatural, para que la gente lo pudiera ver y pudiera ver el poder de Dios manifestado, sino era un hombre que solo predicaba. Y uno dice, bueno, ¿cómo un hombre así? Uno podría pensar, bueno, un hombre que vaya solamente con eso está determinado al fracaso en África, porque ellos quieren ver algo sobrenatural. Pero hermano, la Biblia habla de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Dios sabe cómo usar a cada persona para su propósito. Mire lo que el profeta dice aquí de Mattsson Bosé, en Poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 93. Dice, pero solo observen lo que ese hombre hizo allá en sus misiones, solo un hombre, porque él pudo comunicarse con Chicago y llevarse a Burton y todo el resto de ellos y enviarlos ahí de esa manera y comenzar a hacer la obra hasta que ahora están aumentando a decenas de millares de un pequeño avivamiento. No un hombre con dones, solo un hombre que tuvo suficiente valor para ir allá y comenzar. Ahora, hasta la luz que tenía este hermano Bosé, pues eso fue lo que le transmitió el pueblo. Y el profeta aquí en 1962, él habla ya de decenas de millares que habían venido bajo el ministerio de este hombre. Ahora mire, ya termino. En este tiempo, Dios también habló en este tiempo de una manera muy especial, a través de un mensaje que tiene poder y autoridad. Ahora, y este hombre del cual el profeta nos habla, que era Bosé, él hizo eso por el Señor. Pero traigámoslo en este tiempo. Dios envió a su siervo, a su profeta, sin educación, pero no solo con milagros y sanidades, sino también con la palabra que manifestaba a Dios. Y como dice aquel hombre que escribió aquel poema, creo que es en la restauración del árbol novia, cuando él dice que él nos habló con autoridad de lo alto. Pero hoy en día también tiene que haber un ministerio que sepa de lo que está hablando. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Esteban sabía de lo que estaba hablando. Apolo sabía de lo que estaba hablando. Y si yo pudiera introducir aquí a este hombrecito del cual estoy hablando, a Mattsson Bosé, él sabía de lo que estaba hablando.
Pero entonces hoy en día tiene que haber un ministerio también que sepa de lo que está hablando. ¿Para qué? Para que cause no la persona, sino la palabra de Dios a través de la persona el mismo efecto que causó la palabra de Jesús, porque al fin y al cabo tiene que ser la misma palabra. Termino con esto. El profeta dice en el sermón este gran guerrero David, párrafo 4. A mí me gusta ver personas que saben dónde están paradas y que saben de lo que están hablando. A mí me gusta escuchar a personas hablar, no importa lo que sean, ni a qué religión pertenecen o de qué tema están hablando, con que sepan de lo que están hablando. A mí me gusta eso. Por eso, hermano, es muy importante que seamos fieles representantes de este mensaje. Yo le voy a decir algo. Si citamos lo que la Biblia dice, pero con la revelación que Dios envió, tiene que causar el mismo impacto en el pueblo que le está escuchando. De tal manera, hermano, que aún el mundo religioso quede admirado de nuestra doctrina. Porque como lo dijo Jesús, después de todo, no es nuestra doctrina, es de aquel que nos envió a nosotros hoy en día. El mismo que envió a Jesucristo, el mismo que envió a Esteban, el mismo que envió a Apolos, el mismo que envió a William Branham. Por eso, ahora sí termino, el profeta dijo que en cada edad Dios usa a un profeta, a un mensajero, y de su ministerio salen hombres fielmente, y esto lo subrayo, fielmente instruidos. Y sabe otra cosa que él dijo, ustedes son mis colegas, hablándole al ministerio, dijo, y ustedes son los mensajeros de mi mensaje. Así que hoy en día, Dios tiene que encontrar también un ministerio fiel, que sepa de lo que está hablando. Y entonces este mensaje tendrá que producir lo que debe producir, una novia para Jesucristo. Y el mundo, aún aunque no lo crea, ellos sabrán que este mensaje tiene algo distinto. Y aunque por lo que sea no lo acepten, quedarán maravillados ante esta doctrina, porque no es la doctrina de William Branham, sino de aquel que lo envió. Puestos de pie.